¿Qué tal, oculturistas? Los saluda Kevin Fuentes una vez más en este episodio nuevo en donde relataremos otro caso extraordinario y perturbador de esos que ocurren en esta bola flotante que llamamos hogar. Volvemos un poco con el tema de las sectas para que vean que no nos enganchamos solo con una, aquí criticamos parejo. En esta ocasión estaremos hablando de una organización cuando menos peculiar que ha estado en el ojo del huracán en múltiples ocasiones y hace poquito volvió a dar de qué hablar. Estoy hablando ni más ni menos que de la organización judía ultra ortodoxa Lev Tahor. Espero lo esté pronunciando bien. Y tal vez el nombre no les diga mucho, pero las imágenes definitivamente dan de qué hablar y nos ayudan a entender más o menos qué está ocurriendo aquí. Es que para que se hagan una idea, a esta organización también se le conoce como los talibanes judíos. Esto es tan raro como decir los capitalistas comunistas o los católicos protestantes. Son dos tipos de ideologías que se encuentran en extremos opuestos la una de la otra. Pero bueno, ¿por qué los llaman así? Pues por varias razones, pero una de las más llamativas es que esta organización se ha pronunciado en contra del Estado de Israel. ¿Qué? A ver, me estoy adelantando mucho. Vamos por partes. Quédense con nosotros, oculturistas, en este episodio del Más Allá. Esta es la historia de los judíos talibanes. Esta es la historia de Lev Tahor. Corre la década de los 80s en Israel. Un joven autoproclamado rabino comienza a hacer ruido dentro de la comunidad ortodoxa israelí. Sus ideas, cuando menos excéntricas, hacen levantar la ceja a más de una autoridad religiosa, quienes rápidamente tachan a este rabino de peligroso y delirante. Se trata de Shlomo Hellbrans. Ya desde muy joven, este muchachón mostraba señales alarmantes, pensamientos mesiánicos, autoritarios y absolutistas. Se interesó en una corriente ultra ortodoxa judía llamada judaísmo haredí, la cual es extremadamente estricta en cuanto a la doctrina judía. Hagan de cuenta que existe algo llamado halajá, que básicamente es la ley que dicta todas las normas religiosas que técnicamente todo judío debería seguir. Cómo deben de vestirse, qué deben de comer, cuáles son sus posturas frente a ciertos temas como la sexualidad e incluso hasta cómo deberían de hacer negocios. Ahora bien, como cualquier otro manual de comportamiento, pues este no siempre se cumple al pie de la letra. El judaísmo ha evolucionado al grado de que muchas comunidades se han tenido que adaptar a los países a los que llegan y a sus normas. Y esto, bueno, hace que el comportamiento de sus miembros varíe bastante. Pero, como en otras filosofías, aquí también hay grupos que se apegan muchísimo más a las normas y otros que son, bueno, pues un poquito más flexibles. Los judíos jaredíes son los más estrictos en cuanto al seguir el halajá. Vaya, los que intentan vivir más parecido a los primeros judíos. Eso implica que no puedan usar aparatos electrónicos, que no puedan usar prendas modernas, de hecho tienen que seguir un código de vestimenta, e incluso los más extremos rechazan la formación de un estado sionista secular. Para esos grupos, un estado judío no puede existir sin la previa venida del Mesías. Hay que recordar que para los judíos Jesús no fue más que un líder que era buena onda y bonachón, pero realmente para ellos el Mesías pues no ha llegado al mundo. Y es dentro de esta corriente que el rabino Shlomo encuentra un pequeño nicho. Predicaba abiertamente que el Estado judío estaba corrupto hasta las entrañas y que él era el único de corazón puro que podía guiar al pueblo elegido por el buen camino. Eso llamó la atención de los más radicales y de los más vulnerables, y aunque pocos, tenía por lo menos el apoyo suficiente para que en 1988 abriera oficialmente su primer yeshiva, la cual llamó Lev Tahor. Y bueno, ¿pero qué es una yeshiva? ¿Qué significa Lev Tahor? Un poquito de traducción, porque yo tampoco conocía esos términos, tuve que investigarlos y me di cuenta que yeshiva significa básicamente una escuela religiosa en donde tú puedes predicar tu propia interpretación del halajá.
Pueden entender que esto es muy preocupante porque si tú eres una persona extremista que interpreta el halajá de la forma más estricta, pues eso es lo que le vas a transmitir a tus discípulos. Y Lev Tahor, vaya, el nombre del yeshiva es básicamente corazón puro. Ya vemos más o menos por dónde van los tiros. ¿Por qué es que todos los líderes religiosos le ponen a su secta un nombre que no tiene nada que ver con las prácticas que llevan adentro? Es algo así como de que, güey, ¿conoces esta nueva secta que se llama La Alegría del Nuevo Amanecer? Pues se suicidaron todos. Los otros grupos ortodoxos y ultra ortodoxos no vieron con buenos ojos el nacimiento de esta nueva yeshiva. Es que más bien estaban como de que, güey, ¿este vato quién es? Ni lo topamos. Shlomo no era precisamente alguien reconocido y ni siquiera estaba avalado por ninguna autoridad reconocida, por lo que no recibió mucho apoyo durante sus primeros años. Esto fue lo que lo llevó a tomar la decisión de emigrar. ¿Y a dónde creen que fue, mis queridos oculturistas? La tierra del sueño americano. Así es, Estados Unidos una vez más le había dado una oportunidad a un hombre que estaba fuera de sus cabales. Nos transportamos a Nueva York en la década de los 90. Sin rastro ni historial, Shlomo tuvo cancha abierta para predicar su ideología a su antojo. Abrió una yeshiva bastante informal y le dijo a todo el mundo que él era un rabino respetado proveniente de Tierra Santa, atrayendo la atención de algunas familias judías de la zona, y es aquí donde comienza el primer escándalo de la organización. Un niño de 13 años proveniente de estas familias ingresó al yeshiva atraído por las ideas de Shlomo. Con el tiempo, sus padres comenzaron a notar comportamientos extraños, sectarios, como que se aislaba mucho, ya no obedecía a sus padres e incluso su lenguaje cambió por uno más sectario, algo así como nosotros contra ellos. Básicamente nosotros somos los elegidos mientras que el resto son personas impuras. Esto, bueno, obviamente preocupó a los padres, quienes ordenaron inmediatamente al joven que ya no se acercara a Shlomo ni a su yeshiva. Pero este niño no solo no les hizo caso, sino que ya no volvió al hogar. Y cuando fueron a buscar a su hijo, se encontraron con la insólita escena de que el director les estaba prohibiendo ver a su hijo, alegando que él, por cuenta propia, había decidido quedarse con él y que ya no quería volver a ver a sus padres nunca más. Entonces, como era de esperarse, los padres hicieron en esa situación lo que cualquier padre hubiera hecho: llamaron a quien pudieron. La presión legal aumentó, pero el rabino no cedió. Al contrario, cada que se acercaban las autoridades, movía al muchacho de ubicación para que las autoridades no pudieran localizarlo, así como en el juego de la bolita. Incluso lo sacó del estado y pidió a otros miembros que se hicieran los tontos en caso de que los detectives quisieran hablar con ellos para poder sacarlos un poquito más de información. ¿Qué pedo, no? Y bueno, esto sería básicamente una pequeña muestra del modus operandi de esta organización, pero para esta época era muy pronto como para saberlo. Total que el cuentito de que todo había sido voluntad del muchacho y que la libertad religiosa es un derecho, pues quedó opacada porque este caso pasó de lo civil a lo criminal. Ya había una denuncia penal de por medio, con cargos muy graves como secuestro e interferencia con la custodia parental. Después de esas graves acusaciones, nuestro rabino loco fue finalmente atrapado y pisó la cárcel por primera y, spoiler, última vez. Y ni siquiera cumplió su condena completa. Qué suerte tienen los hijos de p***. Y eso ocurrió básicamente porque Shlomo ya se había hecho de un hombre dentro de la comunidad ultra ortodoxa judía en Estados Unidos, la cual no era nada pequeña, quienes presionaron a las autoridades para que liberaran a Shlomo. Y fue tanto la presión que este caso fue llevado con lupa. Se determinó, por ejemplo, que el muchacho siempre actuó por voluntad propia, por lo tanto no había sido privado de su libertad, ya que todo lo había hecho en defensa de su fe. E incluso una vez que encontraron al muchacho, declaró a favor de Shlomo, lo cual facilitó su liberación. Así que de los 4 años que le dieron de condena, él solo cumplió 2 y luego fue
deportado a Israel. Pero él, claro, no se quería quedar en Israel porque allá no era ni la mitad del hombre que sí era en Estados Unidos. A esto súmenle que después de haber sido capturado, se hizo de un gran nombre. La gente estaba convencida de que ese era un hombre que luchaba por sus ideales. Siempre pasa eso, ¿no? Cuando los tiranos los meten a la cárcel, como que se validan y la gente los quiere aún más y creen aún más en él cuando por fin salen de la cárcel. De hecho, hay alguien específico que le pasó exactamente lo mismo, pero no les voy a decir quién. Ustedes saben quién fue. Nelson Mandela, por supuesto. Así que Shlomo comenzó a trazar un nuevo plan para volver al continente americano, pero en esta ocasión a Canadá. Y para hacerlo tenía que convencer a las autoridades canadienses de que él estaba siendo perseguido por el Estado de Israel debido a sus ideologías religiosas. Y armó ahí toda una faramalla para conseguir el estatus de refugiado. Para 2003 ya se habían instalado en Quebec y Lev Tahor estaba mucho más fuerte que nunca. Es durante esta época que consiguen más adeptos y por aproximadamente unos 10 años consiguen mantener un perfil relativamente bajo. Pero los rumores sobre lo que estaba ocurriendo dentro de Lev Tahor abundaban y más pronto que tarde llegaron a los oídos indicados. La naturaleza de la organización llevaba a sus miembros a cometer actos bastante cuestionables. Estaban sometidos a un aislamiento social, por lo que tenían que tener un corte total con la comunicación de sus familiares que no estuvieran dentro de la comunidad. Les promovían además la desconfianza a las autoridades externas, así como a médicos y tribunales. Una de las cosas también más peculiares es que había un código de vestimenta femenina extrema, tal cual como los talibanes, de ahí viene el nombre, ya que a las mujeres las tapaban todo el cuerpo, solamente dejaban ver su rostro. Además hacían oraciones excesivamente largas y la típica, ¿no? Amenazas de castigo divino si desobedecías o si decidías salirte de la organización. Y una de las cosas más delicadas, los matrimonios arreglados por la comunidad, ya que muchas veces estos matrimonios eran protagonizados por niños. Para ese tiempo, Lev Tahor ya llevaba el tiempo suficiente como para que los miembros tuvieran sus propios hijos, y estos niños ya desde el primer instante parecían ya tener un propósito asignado. Muchas veces también estos niños eran casados con adultos y por supuesto el abuso sexual era parte de estas prácticas. A nivel psicológico, los niños eran adoctrinados desde que tenían uso de razón. Se les hacía creer que la organización lo era todo y que fuera de ella no existía más que maldad. Esto les provocaba un miedo intenso al mundo exterior y su día a día se limitaba a lo más básico, el estudio básicamente de su religión, lo cual los hacía las víctimas perfectas para estos monstruos. En Canadá la cosa comenzó a escalar, ya que debido a estos rumores y a testimonios de personas que habían salido de la organización, las autoridades insistieron en realizar inspecciones obligatorias. Lev Tahor se vio forzado a tener que abrir sus puertas y ahí fue cuando se reveló las condiciones tan precarias en las que vivían los niños. El entorno era sucio, no contaban con servicios básicos y la higiene era tan pobre que muchos niños tenían hongos en los pies. Claramente esas personas no eran aptas para criar no a un niño, sino a cientos. Comenzaron las presiones por parte de las autoridades para quitarles la custodia de los niños, y cuando ellos vieron que esto era inevitable, tomaron sus cosas y antes de que las autoridades pudieran hacer algo, se subieron a un camión y se marcharon de Quebec a Ontario. Esto obviamente para evitar los cargos legales que implicaba seguir operando en Quebec. Algunos apuntaron la chancla a tierras más cálidas, más lejanas y con un sistema judicial más débil.
nuestra tierra linda y preciosa, Latinoamérica. Para el 2014, un grupo considerable de Lev Tahor se mudó a Guatemala, específicamente a San Juan de la Laguna, donde se quedaron aproximadamente 3 años. Sin embargo, no recibieron la bienvenida que estaban esperando, o puede que ni siquiera realmente la estaban esperando. Y esto debido a que los habitantes de la zona mencionaban que los miembros de Lev Tahor no tenían el mínimo interés por aprender la cultura del país, o ni siquiera por comunicarse o tratar de mezclarse con los habitantes del pueblo. Era evidente que la única razón por la cual estaban en San Juan de la Laguna era para estar lo más lejos posible de la justicia norteamericana. La comunidad guatemalteca hizo lo propio, aumentando así la brecha entre ambos grupos. Eso culminó en varios roces, obligando a las autoridades a tener que intervenir. Tras múltiples conflictos y con el respaldo de Israel, oficiales guatemaltecos hicieron una redada en la cual capturaron a varios líderes bajo cargos de abuso sexual y de personas. Además, consiguieron liberar a algunos niños que se encontraban con ellos. Después de esto, el grupo fue obligado a desplazarse al este de Guatemala y algunos fueron hacia México, y es aquí donde ocurre un punto quiebre para la organización, ya que su líder Shlomo, así es, nuestro querido rabino loco, muere ahogado en el estado de Morelos. Y aunque la muerte de Shlomo parezca bastante conveniente, según los dictámenes oficiales, esto no fue más que un desafortunado accidente. Y es que verán, existe un ritual judío llamado mikveh natural, en el cual se sumerge el cuerpo entero en agua. El problema fue aquí que Shlomo se sumergió en corrientes bastante rápidas y peligrosas. A eso súmale que el vato no sabía nadar y que estaba de terco, que lo quería hacer solo, así que no permitió ningún tipo de seguridad, y al sumergirse, bueno, la corriente lo arrastró y terminó ahogado. El cuerpo fue recuperado poco después. Y bueno, al parecer no se trató ni de un suicidio ni de un asesinato, solo fue como un accidente muy extraño. Tras su muerte, el liderazgo de la organización pasó a manos de su hijo Nachman Hellbrands. ¿Qué onda con los nombres? Y aquí ocurre algo muy similar a lo que vimos en La Luz del Mundo. Después de la muerte de Samuel, Nazón se abre paso para tomar el control de la iglesia, y esto desata mucho rechazo entre los fieles. Muchas personas que estuvieron dentro de la organización coinciden en que Nachman era mucho menos carismático que Shlomo, mucho más estricto y además torpe en sus decisiones. Ya verán por qué. Y es que aquí comienza la recta final hasta el momento de esta organización. Los líderes cometieron tales errores fatales que dejaron a la organización básicamente descabezada y desarticulada. Pero ojo, esto no significa que no haya terminado. La organización continúa activa, pero sus miembros quedaron regados en todo el mundo, y allá donde fueran causaban un escándalo debido a la reputación que se habían hecho. Y es que no pasó desapercibido la razón por la cual fue capturado el nuevo líder del Lev Tahor, Nachman Hellbrands. La más pequeña de 15, 14, sí. Nosotros hacemos casamientos tempranos, sí. Cuando este muchacho tomó el poder, pues muchas personas no estuvieron de acuerdo, así que se salieron, se llevaron a sus hijos. El problema era pues que estos niños eran testigos primordiales para la investigación, y esto no les gustaba a los líderes. Y a eso súmenle que esos niños ya estaban pensados para ser casados con una persona que aún estaba dentro del Lev Tahor. Así que en un desenfrene de ideas locas y estúpidas, decidieron secuestrar a estos dos niños que ya estaban bajo custodia federal en los Estados Unidos. Convocaron a miembros que estaban cerca de los niños para secuestrarlos utilizando su autoridad religiosa. Se los llevaron y en un avión los hicieron viajar hasta México de vuelta. Esto desató una persecución legal por parte del FBI con cargos graves como secuestro y explotación infantil. Con la ayuda de las autoridades mexicanas consiguieron deportar a Nachman Hellbrands y a 4 líderes más de México hacia los Estados Unidos, y ya estando en Nueva York los capturaron. Eso ocurrió en diciembre del 2018, dándole a Nachman 12 años de condena, según un dictamen del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Aquí es donde comienza la travesía del resto de los miembros que aún estaban en Centroamérica, ya que ya no los querían en Guatemala, por lo tanto pidieron asilo en ni más ni menos que en Irán, el enemigo número 1 de Israel. Irónicamente, ese grupo de judíos tienen mucho más que ver
con las ideologías de Irán que de las de Israel, por lo que fueron aceptados. Sin embargo, una segunda ola intentó huir de Guatemala a Irán también, pero estos fueron interceptados y redirigidos hacia Turquía, desde donde comenzaron a vagar por distintas partes de Europa. Fueron a Rumanía, a Bosnia, a Macedonia del Norte, y en todos estos lugares los recibieron de la misma forma, de mala gana, y fueron rechazados, provocando que tuvieran que seguir su rumbo. Otros terminaron desplazándose por más países de Sudamérica como Colombia, de donde acaban también de ser expulsados. Y bueno, esta es la situación actual de esta organización, un grupo de judíos con prácticas severamente cuestionados por la mayoría de los estados que ahora vagan sin rumbo fijo alguno. Y bueno, ya casi para terminar, durante la investigación sobre este caso a mí me entraron varias dudas que puede que también ustedes tengan en este momento. ¿Por qué la organización aún cuenta con niños si ya fueron interceptados por distintas autoridades a lo largo de todo el continente americano, de Europa e incluso de ciertas partes de Asia? Y bueno, esto es debido a 3 razones principales. La primera, la alta natalidad de los miembros de la organización. Las familias suelen tener entre 6 y 10 hijos. La reproducción interna es casi exclusiva y no hay muchas conversiones externas. Básicamente, aunque rescaten a los niños, siempre hay bebés que están naciendo constantemente. Otra de mis dudas era qué pasa con los niños que son rescatados, y bueno, eso es un poquito triste porque la respuesta es que depende del país en donde son rescatados. Por ejemplo, en Canadá, cuando rescataron a los niños, estos fueron entregados y fueron dados bajo custodia de tutores que se ofrecen a cuidarlos, y esas personas han declarado que los niños presentan graves traumas, problemas muy serios psicológicos, ya que crecen con un miedo severo hacia el exterior. Algunos ni siquiera habían visto un juguete en su vida, por lo que su reinserción es un proceso largo y difícil. Aún así, se está haciendo lo mejor posible. Además, no todos los niños encuentran un hogar al cual pueden ser entregados para que los cuiden. Por ejemplo, en Guatemala, en una de las redadas más grandes, se rescataron 160 niños y no todos estos consiguieron un hogar. Cada uno enfrenta un proceso distinto, y debido a la burocracia y a que se trata de una organización religiosa con los privilegios que eso conlleva, no siempre se logra separarlos definitivamente del grupo. En muchos casos, los mismos padres son parte del Lev Tahor, por lo tanto terminan siendo regresados a estos, por lo tanto nunca salen de la organización. Otra de las preguntas que tenía es cuántos niños actualmente tiene la organización, y esto es un poquito difícil de saber, pero sí se puede hacer una estimación basada en, por ejemplo, el tamaño histórico del grupo, así como la tasa de natalidad, procesos judiciales e informes de ONGs que han estado al tanto del caso. Se sabe, bueno, hay una estimación actual del 2024 al 2025 de que los miembros son un aproximado de entre 200 y 300 personas, de las cuales un 45 o 55% son niños. Eso se estima de que hay un aproximado de entre 90 a 150 niños, pero no todos están en el mismo lugar. Otra de mis preguntas era ¿cómo se ha financiado todo este tiempo el Lev Tahor? La respuesta es básicamente que tienen distintos ingresos. Durante la década de los 90s y de los 2000s, el Lev Tahor fue beneficiario de distintos donadores anónimos. Básicamente eran otras agrupaciones de judíos ultra ortodoxos quienes no sabían realmente cuáles eran las prácticas llevadas a cabo dentro del Lev Tahor. Estos benefactores básicamente creían que estaban ayudando a un yeshiva y que estaban ayudando a las familias dentro que eran pobres y de bajos recursos. Además, el Lev Tahor siempre se presentó con este discurso de víctimas, como de que estaban todo el tiempo siendo perseguidos por el Estado de Israel y de que necesitaban ayuda. Pero bueno, después de que el grupo fue expuesto públicamente, muchas de estas donaciones se detuvieron. Eso nos habla de que obviamente, no todos los judíos estaban de acuerdo. De hecho, ninguno estaba de acuerdo. Dentro de las comunidades ultraortodoxas, el Lev Tahor era también una comunidad marginada, ya desde sus inicios, cuando recién empezaba en 1988 en Israel. Algunos de los miembros masculinos también tenían permitido trabajar. Muchos de estos trabajaban en limpieza, construcciones, talleres, comercios pequeños, entregando la mayor parte de su sueldo al fondo comunitario. Las mujeres, en cambio, pues no trabajaban mucho afuera, sino que se les encargaban más bien tareas domésticas
cuidar el hogar y cuidar a los niños. Además, en países como Estados Unidos o Canadá también eran beneficiarios de las ayudas del Estado. Algunas familias accedían legalmente a programas de asistencia social, subsidios por hijos y ayuda alimentaria, y ellos, claro, como tenían muchos hijos, pues entre más hijos tenías, de mayor cantidad era la ayuda. Pero todo ese dinero que ingresaba era controlada por la cúpula. Ellos decidían en qué se gastaba el dinero y tomaban decisiones vitales. Esto hacía que las personas estuvieran completamente dependientes a los líderes, a la organización, a Lev Tahor. Era muy difícil para ellos separarse de quienes tenían su dinero. También había apoyo internacional informal, o sea, no los ayudaban con donaciones, pero sí los dejaban quedarse en ciertos lugares, les daban transporte, les daban comida y a dónde iban, y esas ayudas pues también les hacían ahí el paro para que no la pasaran tan difícil cuando tenían que cambiarse de una locación. Después del 2018, cuando atraparon a Nachman Helbrands, el golpe financiero fue devastador porque todas las donaciones se cortaron de tajo, los subsidios, las ayudas estatales, todo esto se detuvo, cesó, y el resultado pues no fue mejor, ya que fue un empobrecimiento general de sus miembros, lo cual llevó a más negligencia, a más descuidos, y esto puso aún más en peligro a los niños, quienes ahora ya no tenían pues nada. O sea, si antes no se les atendía como se debía atender a un niño, ahora pues mucho menos. Lev Tahor básicamente funcionaba como una economía interna centralizada, y esto hacía que los miembros no tuvieran una autonomía financiera real como tal. Había obviamente castigos monetarios a disidentes, aquellos que desobedecían, pues se les castigaba económicamente. Y también el hecho de que ellos tuvieran todo el dinero ayudaba a que cuando tenían que huir, pues se movieran rápidamente. Claramente se trata de una organización peligrosa a la cual hay que seguirle la pista de cerca, sobre todo porque aún tienen menores bajo su custodia. Si bien actualmente no tienen un rumbo claro ni un líder fuerte que guíe el futuro de Lev Tahor, este caso aún no ha terminado. La organización podría evolucionar en cualquier momento y traer nuevos problemas. Y hasta aquí el episodio de hoy del Más Allá. Oculturistas, ¿qué opinan de este triste caso? Siempre es horrible ver cómo operan las sectas, pero es aún peor cuando se involucran personas que no tienen ni idea de lo que está pasando y que no es su culpa para nada, como lo podría ser un niño. Hay que estar muy enfermo de la cabeza para poner a pequeñitos en situaciones así de jodidas. Esperamos que las autoridades correspondientes hagan lo necesario para desmantelar esta organización y para poder rescatar a los niños y ponerlos a salvo de una vez por todas. Así que hasta la próxima, oculturistas. Muchísimas gracias por vernos. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir este contenido. Ya saben que eso nos ayudaría bastante. Adiós, adiós. Nos vemos en el más allá. Y no se olviden de los consejos de mi amigo Connor, que se parece a Santa Claus. Hello. If you aren't watching his videos, you gotta watch his videos. You gotta click and do the like thing and subscribe. Adios, amigos. Muchas gracias. Sayonara, baby.